enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, muy bien. Son las... me voy a poner los anteojos, porque sin anteojos no veo de cerca. 10:14. No lo anunciamos esto, Matías. Se nos pasó en la apertura. Vamos a tener la visita de los concejales. ¿Usted la va a presentar? Sí, vamos a presentarla. Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Bueno, los concejales han pasado por la sala de make-up antes de sentarse porque estamos grabando. La visita de dos concejales de... ¿Cómo decimos? Cambiemos. Sí, cambiemos. Bueno, la cuestión es esta. Ayer se planteó, bueno, en realidad no fue ayer, ¿no? A partir de una visita que hicieron las autoridades de la cooperativa eléctrica al Consejo Deliberante, surgieron algunas cuestiones. Ayer tuvimos nosotros la visita del concejal José Rivarola Esteves, y como es el criterio nuestro siempre tener todas las voces para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces, en función de eso, tenemos la presencia del doctor Luis González Estebarena y del señor Juan Pedro de Vega. Diría que si comenzamos por lo que tal vez es el meollo de la cuestión, ¿no es cierto? De alguna manera, la presencia del concejal Esteves sintetizó diciendo que realmente el bloque de Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana habían sido los que habían hecho realmente, llevado a cabo esta charla y las preguntas y los cuestionamientos, dando por hecho de que la actitud de los concejales de Cambiemos había sido más bien pasiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que queremos escucharlos a ustedes, naturalmente. Empezamos por derecha, como en el póker. Luis, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Mirá, la verdad que yo no había escuchado el programa de ayer ni las declaraciones de José. Pero evidentemente, o él estuvo en una reunión que yo no estuve, o yo estuve en una reunión que él no estuvo, o es un gran fabulador, o yo soy un fabulador. Y eso habrá que demostrarlo. En realidad ni siquiera se atrevieron a agarrar la hoja de Excel que nos acercaron. No la agarraron. Y yo estuve toda la hora y media, 2 horas esperando que la agarren, No. Se la dejaron picando ahí para que la agarren, para que la vean. Nosotros hicimos algunas preguntas. No todas las que se debió haber hecho, dadas las circunstancias. Porque hay momentos, creo, para hacer preguntas, hay momentos para callar, hay momentos para analizar, hay momentos... Pero yo, en el preciso momento que vi los números y las cuentas, saqué en un segundo las conclusiones que ellos no fueron capaces de sacarlo en 1 hora y media. Claramente te lo digo. Y bueno, en la vocación, porque tampoco corresponde eso, porque yo creo que la vocación mía es, y la necesidad que tiene Pringles es la de, lo que siempre digo, la de no romper lanzas, hablar, generar consenso.
buscarle la vuelta. Pero decir que, es más, hubo gente que habló, a ver, declaraciones políticas, sí, hicieron al final. Pero preguntar y analizar los números, si era el momento para analizar los números, es más, yo me parece ver que Hugo Schumann que le cambió la cara después de ver algunos números. Así que bueno, pero qué sé yo, no sé, ¿viste? Esto es como representar a los trabajadores y nunca haber trabajado. Es el cuento del tío, pero bueno, así estamos para el culo, y estamos así por esto, por el verso. Y a la gente le gusta comprar el verso. Bueno, ya escuchamos, creo que no hace falta aclarar mucho en la situación. Me interesa, Juan Pedro, porque creo que hay que ir un poco al análisis más prolijo de la situación, ¿no? Supongo que la gente de Cooperativa Eléctrica llevó, yo no conozco lo que llevó en materia de justificación o no de los aumentos, el porqué de las tarifas, la composición de la tarifa. Pero yo me hago esta pregunta, ¿no? No debe ser esto un jeroglífico. Me parece que una tarifa expresa lo que las variables que allí se presentan. Entonces, lo que hay que determinar, me parece a mí, te hago la pregunta, es si lo expresado en esa factura a través de los diferentes ítems se corresponde con lo que realmente tiene que hacer la cooperativa, y si es justo, si ustedes consideran justo, la participación porcentual de la cooperativa en la facturación. Eso me parece que es el meollo de la cuestión. Sí, buen día para Ricardo, Matías, la audiencia. Voy a ir un poquito más atrás, para empezar, ¿cómo llegamos a esta reunión? ¿Sí? La reunión esta es solicitada por un proyecto de resolución del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, en donde le pide, lo tengo acá, en el artículo 1, solicitar a la Cooperativa Eléctrica de Coronel Pringles facilite a este Consejo Deliberante y haga pública a la población las facturas de CAMESA a dicha cooperativa de los últimos 6 meses por la venta de electricidad. Y el artículo 2 dice solicitar a la Cooperativa Eléctrica facilite este Consejo y el monto facturado de los últimos 6 meses a los usuarios de Coronel Pringles. 2 artículos. Ese es el proyecto de resolución que, como bien decía Luis hoy temprano, antes, acompañamos porque obviamente también nos interesaba la información. Ahora, pretender hacer como dijo el concejal Esteves, una interpelación, esos fueron los términos, a la Cooperativa Eléctrica con una resolución de 2 artículos, donde dice la factura de CAMESA y el importe que ha facturado la Cooperativa Eléctrica, esto, 2 nada más, me parece que transformar este pedido en una interpelación es medio como mucho. La Cooperativa Eléctrica, y yo quiero dejar en claro que no estoy defendiendo a la Cooperativa Eléctrica, nada más lejos que eso. Lo que sí, vamos a ser objetivos de la realidad. La Cooperativa Eléctrica manda una nota diciendo que se ponía a disposición y cuando quisiera traía la información, manda la información y se pone a disposición para hacer una reunión, para dar algunos detalles más, para explicar fríamente los papeles como estaban. A todo eso es que coordinamos la reunión, y esto no fue una reunión del cuerpo en comisión, esto fue una reunión de la Comisión de Asuntos Legales, creo que era donde estaba, ampliada al resto de los concejales por invitación. Por lo tanto, el resto de los concejales que estábamos ahí, no sé si, creo que está en la comisión, pero por lo menos yo, estábamos ahí invitados a la comisión, ¿sí? Y escuchando lo que exponía la Cooperativa Eléctrica. Por lo tanto, en el reglamento interno del Consejo Deliberante dice que los que no son partícipes de esa comisión no tienen ni voz ni voto, a no ser que pueda dar voz autorizado por el presidente de la comisión, no voto, pero sí voz. Sí, sí, poder expresarse, escuchar, no ser hacer alguna determinante, pregunta, pero no a la hora de las definiciones del dictamen de comisión. Aclarado eso. En segundo término, yo voy a esto, la cooperativa viene y nos trae la información, digo nos, porque bueno, como consejo,
y no solamente trae desde diciembre, decía, de los últimos 6 meses, sino que la trae desde diciembre del 2015 a la fecha, ¿sí? Un montón de información, como para poder hacer un análisis un poco más amplio. Un montón de hojas, donde están todas las facturas de Camesa, y un resumen de todo eso, de cómo fue el año a año, y cuánto era lo facturado por Camesa y cuánto lo facturado por la cooperativa eléctrica. Esto es muy sencillo, como vos decís, no es tan complicado de analizar esa información. Lo que es complicado y que es errónea el pedido de información es que uno no puede analizar simplemente cuánto me cobra el que me la da y cuánto le cobro yo al que se la doy. Entre medio hay un montón de cosas que tienen que ver a los gastos y a los usos y a los costos fijos y a los costos de mantenimiento y un montón de datos más que tienen que ver a la rentabilidad, podamos decirle, o a los costos que tiene cualquier empresa, no solamente la cooperativa eléctrica. Mucha de esa información se aclaró, pero en buena manera y de palabra, podríamos decirle, por los que estuvieron presentes en la reunión. ¿Por qué no llevaron más información específica? Porque acá le pedían nada más que 2 cosas. Entonces, vuelvo a esto, pretender hacer una interpelación con una pregunta de 2 cositas es como mucho. La cooperativa dio esta información, dio este cuadro que lo tenemos todos y que estuvo presente en la mesa, un cuadro, como dice Luis, de Excel, en la mesa grande y que lo pudimos ver todos. Analizarlo, como bien dice Luis, es muy simple, tiene una columna de entrada, una columna de salida, no es tan complicado. A partir de ahí pueden surgir un montón de preguntas que no surgieron. Y nos reclamaban a decirnos a nosotros como bloque oficialista que no fuimos lo incisivo que habíamos dicho ser, o que no fuimos lo que teníamos que ser. El que pide esta información es el Frente para la Victoria y el Unidad Ciudadana. Y el bloque de Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana en completo, no solamente con alguna, en un completo, llegaron a la reunión así. Entonces lo que yo planteo es, si yo estoy hace 2 meses pidiendo una información, que me la den porque quiero saber cuánto gastan, cuánto no gastan, traete una factura de luz, por lo menos, para preguntarle al hombre cuánto es lo que estás cobrando, cuánto es lo que no estás cobrando. Nosotros tuvimos como bloque y como concejales una reunión con la cooperativa eléctrica, ¿cuándo fue? En febrero, no me acuerdo cuándo fue, que la solicitamos, bien, más o menos por ahí, en pleno conflicto, donde nos dieron un montón de información que se volvió a repetir en esta reunión. Y algunos concejales dicen, ustedes manejan información que nosotros no tenemos. Nosotros la tenemos porque la fuimos a buscar. La información que ustedes solicitaron acá está, es la que estaba ahí arriba de la mesa. Ahora, si vos no te movés para reclamar, para defender a toda la población, como está planteando y pregonando, a las pymes, a los jubilados, y no buscas la información, y lo primero que decís es, lo que queremos saber es cuánto cobran, cuánto no cobran, y quieren saber los sueldos de las personas o no, me pareció muy poco serio hacer una resolución. Vuelvo a estas cosas que yo lo planteé un tiempo atrás. Cuando un proyecto de resolución implica un legajo, un expediente, una carpeta, idas, vueltas, ¿para qué? Para llamar, hablar con la cooperativa y decir, che, necesitamos una reunión, queremos información, es lo que hicimos nosotros, a puertas cerradas, a puertas abiertas, como te parezca. Haber hecho esto, ¿por qué? Y coincido en lo que dice Luis, lo que se pretende buscar es demostrar que somos los defensores o no somos los defensores de no sé quién, o de toda la población, como lo somos todos, indudablemente. Muy poco serio me pareció el planteo de, insisto en esto, en transformar en una interpelación e invitar a alguien que venga con información de 2 cosas, una podríamos decirle, y después querer ampliar a todo lo demás. Para eso plantear una interpelación, no sé cuál será el nombre técnico, a la cooperativa, o poner un planteo de un montón de puntos que vos sos lo que creas, y la cooperativa tendrá obligatoriamente que venir al Consejo Deliberante y brindar toda esa información. En concreto, bueno, de ahí surgieron un montón de preguntas que algunas hicimos nosotros, pero yo lo que vi, el Frente para la Victoria, en esa reunión plantearon 2 preguntas básicas, mínimas, que al fin de cuentas lo que pedían era, traducime esta, como bien dice Luis, tradúzcanme esta hoja de Excel, o no es hoja de Excel, un cuadro de doble entrada o de una sola entrada, tradúzcanmelo porque la gente no lo entiende. Bueno, para eso estamos nosotros los concejales, para traducir. Si es complicado traducir esto, no quiero pensar, cuando yo me pongo a mirar el expediente de la concesión del año no sé cuánto, de la concesión de la energía eléctrica y del agua a la cooperativa eléctrica, ese sí que es un expediente complicado.
tenés un bloque así, un tomo así de información donde está cómo se determina el cálculo de la tarifa cuando lo hacíamos desde el Consejo Deliberante, o se hacía desde el Consejo Deliberante. Hoy por hoy no pasa más eso. Eso sí es complicado de descifrar porque hay fórmulas y tecnicismos de ingeniero que son complejos de descifrar. Entonces, lo quería separar un poco por una cuestión desde lo político y si querés avanzamos en toda la información que tiene que ver con lo técnico que se brindó en esa reunión, sumado a la que nosotros, por motus propio de nuestro bloque, fuimos a buscar hace 3 meses atrás, no ahora. ¿Está claro? Eso un poco... Luis, ¿vos querías hacer un aporte? No, cuando nosotros nos reunimos en marzo, habíamos hecho muchas preguntas. Yo tengo ahora más información y nos llegó las boletas de Camesa, ¿no? Nos acercaron y nos dieron el cuadro comparativo desde el 2015 hasta ahora. Pero cuando yo termino la reunión, voy y hablo con Pablo Cejas y le digo, Pablo, no, a ver, vamos, y con Silvio después lo hablé por teléfono, vamos a juntarnos y vamos a analizar, porque no lo hicieron en ese momento, vamos a analizar los números, por ahí para dar una idea de cómo son los números, cuál es la tarifa y a cuánto le cobran. Por eso a mí me molesta que hagan este tipo de... Cuando nosotros tenemos la mejor buena voluntad de estudiar y analizar estas cuestiones de manera conjunta. Y le pueden preguntar a Pablo que cuando termina la reunión, le digo, mirá, yo creo que tendrían que haber analizado esto, que yo ya la tenía porque yo ya me había juntado con ellos antes. Antes, o sea, 2 meses antes. Bien. Y la verdad que antes de aventurar una opinión, es importante tener los datos. Pero mira, en diciembre del 2015 compraban a Camesa 3.869 con 148 kilowatts. A 419 con los impuestos, 419 con 586. Le facturaban 3,207, o sea, nos explicaron que ellos tienen una pérdida entre lo que compran y lo que llega. Fuimos nosotros, la verdad que fue muy interesante. Mario Net llevó a cabo un poco la pregunta técnica junto con Hugo Schumann de por qué pierde realmente, porque si vos comprás y tenés una pérdida, ese porcentaje de kilowatts se pierde, no se puede facturar, etcétera. Ahondamos técnicamente desde qué momento se cobra, o sea, llevamos, en serio, lo técnico lo llevamos a cabo. Esas preguntas las hicimos nosotros. Fuimos haciéndola todo, o sea, yo recuerdo toda la reunión, por eso me indigna. Y bueno, y de 419 con 586 se facturaba 1.924 con 164. En el 2015, en diciembre del 2015, una diferencia importante. Y habría que ver, y era lo que yo quería charlar con los concejales de Unidad Ciudadana, esa diferencia entre 419 a 1.924, es una diferencia importante. Es el 400% más. Es 459% más. Bien. ¿En qué consiste? Porque seguramente deben tener amortizaciones, gastos logísticos, etcétera. Pero ¿por qué no hablamos de eso? Y dejamos de la cháchara. Bueno, pero para seguir y dejemos las pavadas de lado. El marzo del 18, ¿no? Marzo del 18. La última factura. La última factura. Estamos hablando siempre de la factura. De Camesa a la cooperativa eléctrica. Sí. Bien. 4.080,464. 4 millones de kilowatts. Y le facturan... En pesos. 4.260. Y a marzo del 18, 10.874.000
650, 255%. O sea, Camesa le factura 4 millones y Cooperativa factura 10. 10,874. Hay una diferencia. Bien, Eso es el resumen. Eso es el resumen de que la gente. Bueno, Eso es el resumen que la gente tiene que saber. Ahora Claro, voy a hacerte una explicación. no, yo lo que quiero, muchachos, para que esto no se transforme en un jeroglífico para la persona que nos está escuchando. Está bien. Porque si de algo sirve un programa de esta naturaleza, es no complicarle aún más la vida a la gente. Tal cual. A mí me parece que, teniendo en cuenta que el municipio, y ustedes obviamente representan al municipio, es el concedente del servicio, aquí hay una responsabilidad en decirle a la gente, aclararle perfectamente cuánto, qué grado, lo que ustedes están expresando, dejando de lado millones, comas y puntos, hablar de los porcentajes. Está bien, por eso te digo, pero a mí lo que me parece más importante de todo es que ustedes se tomen el tiempo necesario. Esto no lo van a resolver ustedes en un día. Aquí hay cuestiones técnicas a determinar. Un contador tendrá que decir si las amortizaciones que se realizan están previstas dentro de la ley y se corresponden, ¿no es cierto? Porque la cooperativa eléctrica tiene que rendir cuentas a la Dirección de Personas Jurídicas porque es la que controla su funcionamiento, ¿no? Su funcionamiento. Como cooperativa. Como cooperativa. Punto. Amén de eléctrica. Amén de eléctrica, como cualquier cooperativa. Exacto. Pero aquí está en juego una cuestión que es si la cooperativa eléctrica está facturando bien o facturando mal. Si hay un exceso de facturación o no hay un exceso de facturación. Y a todo evento, ver qué es lo que pasa también con el servicio en otras ciudades. Porque a mí me parece que es muy importante establecer un parangón entre lo que pasa en Pringles y lo que pasa con otras cooperativas o con otros sistemas de distribución. Bueno, pero en función de eso, por eso te digo, en función de eso, ahora nosotros tenemos la información. La idea era ser prolijos y prudentes y juntarnos y analizar cuáles son esto, e inclusive podíamos y se puede hablar con la asociación, no sé cómo se llama, de contadores, el colegio de contadores, digamos, está bien, y te digo, entendiendo que el servicio de la cooperativa, el servicio eléctrico de la cooperativa, yo diría que es excelente. Es muy bueno, de eso no hay objeciones, claro. Y que también ellos, y nosotros llevamos a cabo, ellos explicaron cuestiones técnicas muy interesantes. Por ejemplo, Pringles se debe una puesta al día de toda la electrificación, de la reconversión hacia electricidad de bajo consumo. Fue muy interesante. El ingeniero Tenaglia dio explicaciones técnicas. Nosotros ahondábamos sobre las explicaciones técnicas. Muchas veces explican situaciones. Hablaron de las rentabilidades, de la imposibilidad que tenían de reinvertir hace unos años atrás y de que ahora veían un panorama de reinversión, de posibilidades de mejora aún del servicio. O sea, fue muy interesante. La verdad que daba para juntarnos analizarlo y buscar y tratar de explicarle a la gente que por ahí se cobra la electricidad más cara. ¿Por qué? Si tiene una explicación o directamente no tiene una explicación, pero ser prudente y serio. Hay un montón de gente trabajando y con ansias de explicar bien cuál es la situación. Claro, porque yo a lo que apunto con esto es, ustedes tienen que tener en cuenta que aquí lo que está en juego, primero son los recursos municipales en cuanto al alumbrado público y todo lo demás, ¿no es cierto? Otro tema adicional. Claro, a todos los insumos. Pero también es cierto que acá, ¿cuántos medidores hay? ¿8.000? 10.000. 10.000, bien. Acá hay 10.000 personas que si están poniendo la plata justa que corresponde, bárbaro, 10 puntos. Ahora, si por alguna razón, que yo no tengo elementos para decirlo, que quiero dejarlo en claro, pero bueno, es función del Consejo Deliberante del municipio esclarecer si la aplicación de la tarifa, el costo, vamos a hablar claro, el costo de intermediación
de la cooperativa eléctrica de Coronel Pringles es el adecuado o no es el adecuado. Bueno, ahí, porque si no, algún día habrá que plantearse si el proveedor tiene que ser otro. bueno, Si es caro. En un momento determinado se planteó la rentabilidad eléctrica que tenía la cooperativa. Y hubo una confusión, y el más incisivo fui yo, porque yo le dije, si hoy, es más, esto tiene, se lo dije a Mariano Ruega, le digo, si ustedes no tienen rentabilidad, con los números que yo veo acá, si ustedes no tienen en esta planilla, se lo dije yo, si ustedes no tienen rentabilidad eléctrica con estos números que yo veo acá, yo me tiro estábamos en el primer piso del municipio, me tiro de acá de cabeza. Me dice, no, ahora tenemos rentabilidad. O sea, hasta, digamos... Algo de conocimiento de la situación. O sea, ¿me entendés? Y entiendo que una empresa tiene que tener rentabilidad. Porque sin rentabilidad no... No, bueno, se entiende. Las cooperativas, pero yo quería, en su fundamento, son entidades sin fines de lucro. Pero ¿No hay cierto? una Pero cuestión. bueno, la rentabilidad es para la reinversión. La reinversión, Exacto. por supuesto. Entonces, ahí va. Algo que nos explicaban y que tenía que ver con esto y por qué ellos habían traído esta planilla del 2015 a la fecha. A ver si puedo ser claro. Camesa le pone un número. Algo que yo no sabía, que me entero ahí, es que hay un medidor como general, grande, por decirlo Bien. de una palabra, Sí, que claro. está allá en la planta que está allá traspasando el puente de la Gaviota, que nunca me acuerdo cómo se llama. Sí. Ese medidor es automático, ¿sí? Al primer minuto de la hora cero del primer día del mes hasta el último minuto del último día del mes. Ese mide el chorro de energía que llega a Pringles. Exactamente. El medidor Bien. que tenemos los pringlenses, que nos cobran a todos, vamos a ponerlo así. Sí. Ese medidor es automático, del 1 al 30. O al 31, O al 31, o al 28. 28, sí 29, corresponde, lo que claro. fuera. Quiero decir Claro. que es automático de principio a final del mes. Ahora bajamos a la tierra de Pringles. La tierra implica que no tenemos medidores automáticos. Ojalá en algún momento pudiéramos llegar a eso, porque podríamos compensar del 1 al 30. No es automático, eso es manual. Tiene que salir cada persona. A tomar el estado, exacto. Discutible, lo dejemos ahí entre comillas, con 2 personas toman el estado de medición de todo el pueblo. Discutible. Lo planteó el ingeniero. 2 para el Schumann, agua y 2 para lo planteó el ingeniero Schumann. Es mucho, es poco, y bueno, lo podemos discutir después dentro del operativo. Ahora, ese forma de medir manual... Lo que es seguro es que no va a ser nunca automático con material humano, con mano de obra humana realizándolo. Porque uno lo tomará un día y el otro lo tomará... Bueno, ahí está. Ahí voy. Claro, por eso. Ese periodo de tiempo no llega a ser del 1 al 30. O sea, yo no llego... nos explicaban. De todas maneras es lo mismo, porque siempre va a haber un estado anterior y un estado actual. Pero la explicación va para esta planilla, para cuando se analice con detalle. El tema es que hay meses donde la medición de los medidores nuestros arranca el 3 y termina el 3 del mes siguiente, o arranca el 28 y se desfasa. Si nosotros nos miramos, yo tengo acá, por ejemplo, en mi factura, te aparecen, no la tengo acá bien claro, los días de medición, ¿sí? ¿Cuántos días de medición te tomaron? Hay veces que te viene 28, hay veces que te viene 31, Sí, 32. eso te puede hacer variar de un mes a otro. Por Exactamente. Entonces, cuando nosotros miramos esta planilla, vamos a ver que Camesa dice 10 y la cooperativa dice 12. Y al mes siguiente Camesa dice 10 y cooperativa dice 8. Y al otro mes dice 13. Bueno, el tema es compensar esa diferencia de tiempo de medición. Primer paso. Segundo, la pérdida que se hacía alusión, que lo decía ayer Esteves y decía que a lo mejor es mucho. Técnicamente lo que nos explicaba Tenaglia es que, ¿se acuerdan de los 4 hilos que teníamos en las calles? Que teníamos los postes con esos 4 hilos. Sí. Bueno, hoy hay un compensado, ¿cómo se llama? Un solo cable donde van todos. Eso ha mejorado sustancialmente esta pérdida de energía. Coaxil. Sí, no es coaxil. Bueno, son varios, pero parecido. en uno solo, parecido. Sí, está bien. Pero eso mejoró muchísimo la pérdida que se estaba teniendo de energía. Pérdida que es razonable. Cuando esta corriente viene del enchufe hasta acá hay pérdida. Esto se calienta y eso genera pérdida. El movimiento, la energía, genera pérdida de energía. Sí, bueno, pero preguntábamos y nos contaba que no puede haber nunca pérdida cero. Que no existe. Nunca va a pasar. Pero sobre eso también habrá un nomenclador, es decir, habrá un nomenclador provincial. Está contemplado, claro, eso tiene que estar contemplado. Nos decían esto, esos rangos de pérdida, que hablábamos de un 12%, está dentro de lo razonable, no voy a decir mundial, pero de los números de cualquier otra cooperativa o prestadores de servicios. Ahora, después está esto que nosotros podemos decir claramente entre 4 y 10, hay 6 millones de diferencia.
Bueno, y ahí es donde hay que empezar a hilar fino, Claro. dónde está esa diferencia. Por eso a mí me parece, y era lo que estaba yendo Esteves cuando hacía la expresión, es decir, es mucho la diferencia, ¿no? De 4 a 10 es mucho. Bueno, pongamos a ver cuántos son los costos que hay que diferenciar. Sí, hay costos operativos de la Hay cooperativa, un montón de hay costos de y a lo que funcionamiento. iba, es y decir, me estaba escapando de lo que nos explicaban y a mí me resultó muy gráfico. OSEBA les pone, Camesa, perdón, les pone el precio base. Y el Estado Nacional les vino poniendo el precio máximo. ¿Estamos? Entonces, la energía costaba 10 y la podías cobrar 15, por decirte una cosa. En todos estos años, entre medio de esas dos tablas que teníamos, estaban los costos operativos y los costos del personal, ni más ni menos. Y el costo operativo y el costo personal no lo regulaba nadie, al contrario, se lo inflaba y se lo inflaba con aumentos de paritaria, con los sueldos, con los sueldos que tienen el sindicato de esta gente, que son muy buenos, pero esas dos puntas estaban fijas, y entre medio se iba inflando. Así pasó en todos lados. Esto de decir el beneficio de que los subsidios, de que lo otro, alguien lo estaba pagando. En algún lugar alguien lo estaba pagando. Sí, seguro. O más nosotros seguro. o más otros. En eso, en un momento, explotó. Cuando teníamos esto, piso y techo, y entre medio se iba inflando, en algún momento tiene que reventar. Y obviamente, ¿dónde reventó? Para arriba, que es el costo que pagamos nosotros. Porque el costo de la energía sigue siendo el mismo. Y al contrario, al haber cada vez menos energía, porque se dejó de explotar los pozos, porque un montón de cosas, porque terminamos haciendo la transformación de energía en termoeléctrica, y para hacer la termoeléctrica hay que tener gas, y como no teníamos gas que se sacaba del pozo... Sí, un circuito infernal. Bueno, un montón de cosas. Perdón, pero termina explotando pasamos, en la tarifa final. Lo que es real es que en diciembre del 2015 comprábamos la misma cantidad de kilovatios, un poquito menos que ahora, y valía comprábamos 419.586 pesos. Y en diciembre del 2017, 3.500.000. O sea, hay una diferencia también importantísima del valor de la energía que compra la cooperativa. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un insumo. Es un insumo. Por supuesto. La energía vale y eso se lo traslada al consumidor. Y seriamente tenemos que analizar las variables que hay en el medio. ¿Cuánto vale un vaso de agua ahora en Pringles? Ya. 5 pesos. Y a las 2 de la tarde en el Sahara, con 5.000 beduinos, la vida. Bueno, también hay que entender eso. O sea, si la energía no la tenemos, hay que pagarla más cara. Y lo otro que tenemos que analizar, que yo lo hablaba con Pablo Cejas, digo, estos vaivenes de diciembre del 2015, que no valía 400.000 pesos, a ahora que vale 4 millones, ¿dónde está? Hay que buscar un equilibrio, pero para buscar el equilibrio tenemos que ir a ser razonables, racionales, leer, tener la información. ¿Ustedes se han fijado algún término de tiempo para... Ustedes van a tener que pronunciar un dictamen sobre esta cuestión seguramente. Sí, la comisión. Y después volverá al recinto y allí lo aprobaremos o no lo aprobaremos. Por eso, pero quiero decir, ¿hay términos de tiempo para...? ¿Por qué? Yo insisto en lo que le dije a Esteves ayer. Y no es un menosprecio hacia ustedes como concejales, pero acá tienen que opinar técnicos. Esto tiene que ver eso iba, Ricardo. Desde el punto de vista contable, los contadores, desde el punto de vista de cuál es el costo operativo, habrá gente especializada, supongo que pueden ser ingenieros. Nosotros preguntamos, mira, ¿sabés quién es el que hace el balance de la cooperativa eléctrica? Bueno, lo preguntamos nosotros. El contador Biondo, que es de Bahía, es de familia de Pringles. Sí, lo conozco. Gente muy capaz, etcétera. Lo podemos llamar, podemos hablar, pero la idea era trabajar. A veces hay cosas que se trabajan subrepticiamente, o sea, calladito, nos ponemos todos de acuerdo, empezamos a conversar, analizamos, vemos, y lo que pasa es que la retórica no ayuda en esto. Yo quiero decir, muchachos, despejen la política de este tema. Pero a eso voy yo. Este tema yo lo escuchaba ayer a José decir
que ellos querían transformar esto, que querían tener una información sin números, sin datos. Muchachos, estos son números. Acá no hay buenas voluntades o malas voluntades. Podemos hablar sin números de la actividad de Luis, que tiene que ver con la medicina, que también tiene un montón de números. Pero sí, por supuesto. esto, una factura, es que acá, por eso digo, una factura tiene... acá lo que hay que aclararle a la 4 gente, letras. porque el que nos está escuchando está diciendo, muchachos, muchas chácharas, yo lo que quiero saber es, ¿me están cobrando bien o me están cobrando mal? Y ustedes tienen la O le responsabilidad... están cobrando más caro de lo... Exactamente. Pero son dos cosas distintas. Exactamente. Porque te pueden cobrar bien y caro. Claro. Te pueden Sí, sí, cobrar sí. mal y caro. Sí, sí, por supuesto. Pero eso no es buena voluntad el análisis. No, es no. un análisis que requiere Número. números. Técnico, absolutamente técnico. Y necesitas, porque a veces uno no tiene la formación. No, es que Y este es tenés un que tema ir a específico, gente- por supuesto. Tenés que ir con gente que te pueda decir, porque a mí me hablaban de pérdida y no tenía ni idea. Pero Por eso escuchame, repreguntaba si vos yo. lo tenés enfrente a un tipo como Tenaglia, que está formado, que hace 30 años que anda en esto, ¿no es cierto? Y lo tenés por otro lado a Ruega, que está obviamente de asesor, En todas las 20, cooperativas. 20 y pico de años en Fedecova y todo lo demás. Es decir, estás hablando con gente formada y que te va a traer elementos que vos tenés que dilucidarlos. Si tenés capacidad para hacerlo, lo harás, y si no, tendrás que decirle sí, señor. Pero desde el punto de vista del municipio y la responsabilidad que tienen ustedes como concejales, el cuerpo y el municipio El cuerpo, también, sí. determinar, bueno, perfecto. Como acá hubo pedradas o no hubo pedradas, hubo puebladas o no hubo puebladas, y se dijeron muchas cosas y demás, bajemos a la realidad, ¿no es cierto? Y determinemos a través de un dictamen si está bien o está mal. Y hay otra Y realidad después que la gente tenga la tranquilidad de que la factura que le llega responde a una ecuación normal, lógica. Y hay otra que es la realidad, y que no nos tenemos que olvidar, que nosotros somos, yo no lo soy porque mi medidor no está a nombre mío, está a nombre de mi familia, nosotros somos socios de la cooperativa, Por supuesto. como usuarios, digo, ¿no? Ya saliendo de la función de concejal. Lógico. Entonces, doblemente podríamos ser, nosotros como concejales podríamos ser doblemente evaluadores de la situación de la cooperativa. Por un lado, como Estado, que es el que le brinda la posibilidad de que brinde el servicio, y el otro lado como un socio que soy de la cooperativa. Muchachos, ¿ustedes saben por qué el cooperativismo funciona muy poco en la Argentina y se ha derrumbado en un montón de actividades? Porque el sistema cooperativo, que se fundó en Francia con los famosos principios de Rochdale, que surgió en la Argentina con una pueblada en Santa Fe, ¿no? ¿Por qué no se desarrolló en la Argentina? ¿Por qué funciona tanto en Europa? Porque el socio de una cooperativa tiene que sentir que es dueño de ella. Totalmente. Y participar. Acá, para nosotros, la cooperativa, para muchos, Es otra empresa. es otra empresa. Es más, Con un dueño. con un dueño, y hasta antipático el dueño, ¿no? Pero tienen, la verdad que... Y uno pretende reclamarle al dueño. Claro. Pero tienen, nosotros siempre que fuimos, les preguntamos, la verdad que muy buena... Pero es la que corresponde. Excelente, Está bien. Yo vuelvo a esto, Sí. ni más ni menos que lo que No, corresponde. no, Sí, pero- por supuesto. Pero a la pero gente claro. también, porque por ahí No es que son la los gente buenos, dice, digo. no, que hay que analizar bien los números, por ahí nos excede, tenemos que analizar, tenemos que sentarnos, que era lo que yo quería hacer, sentarnos, evaluar bien. Y reconozcamos también, no para ustedes, ni para el Consejo Deliberante anterior, sino para un montón de años, que hubo cierta desatención al tema. Totalmente. ¿Eh? Laxitud con la cuestión. Una laxitud, una desatención, un no ocuparse. ¿Y cuándo explota? Como dice el viejo dicho, una vez que el chico se ahogó, María tapó el pozo. Ahora queremos tapar el pozo. No, tenemos que ver a ver cómo es la cuestión. Por eso me parece muy saludable, independientemente de estos dimes y diretes Sí, políticos sí, que siempre van a pasa estar. por esas cuestiones que, bueno, a uno le molesta porque yo lo vengo diciendo, me cansa esta cuestión de que defendemos a unos, defendemos a otros, como si el resto de los que estamos ahí en el Consejo no estaríamos interesados en mejorar la calidad de vida del resto de la población. Sí, o pareciera que hay determinadas personas que tienen sensibilidad por unos temas. Pero claro, y son, esas cosas a mí me parece ponen que muy mal. hay que superar eso, por supuesto. Pero bueno, cansa. Eso se supera con más democracia.
Totalmente. Pero bueno, acá yo iba a eso. Estos son números y hay que analizarlo. Y lo que vos decías con respecto a la participación, y ahí ya nos metemos. Anoche tuvimos una reunión de la cooperadora de la Escuela 1, donde quedé de casualidad porque mi hija pasó el año pasado, terminó y todavía estábamos ahí en la cooperadora. Nos costó encontrar 8 personas para hacer el recambio, para renovar la mitad de la comisión. Y no aparecieron. Nos falta el compromiso con la participación. Y en esto que somos nosotros usuarios, que somos consumidores, peor todavía, con más razón. Muchachos, esperemos haber contribuido al tema, ¿no? Que es un poco la idea. La idea es que la gente se lleve la sensación que hay gente ocupándose del tema responsablemente y que un día determinado le van a decir a la población, ustedes, a nuestro criterio y con determinaciones técnicas y demás, la tarifa está bien aplicada y la cooperativa está haciendo lo que le corresponde hacer. Que dar esa información y brindar eso no va a implicar, o no necesariamente implique, que sea lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. Ojo, ¿no? Bueno, estamos hablando de una determinación técnica y del análisis de una situación. Bueno, yo digo, después, porque se nos critica que el Consejo no escuchamos, que el oficialismo no escucha a la población. Siempre escuchamos, y yo creo que ha pasado un montón de gente por el Consejo Deliberante, pero escuchar no implica siempre dar todas las razones. Bueno, una cosa es lo que la gente quiere escuchar y otra cosa lo que correctamente hay que decir. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por el tiempo. ¿A dónde nos vamos?